13 de agosto del 2023. Primera lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar». Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hizo trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió fuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota en la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Digo la verdad en Cristo, mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos. Tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Evangelio. El Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengas miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró el miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subió a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Jesús camina sobre las aguas. En medio de la tempestad. En este texto del Evangelio de Mateo, es colocado después de la multiplicación de los panes. Jesús ordena a sus discípulos subir a la barca y pasar a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. El maestro, en lugar de acompañar a los discípulos, se retiró él solo al monte a orar. Sus discípulos a la barca no podían llegar a la orilla porque las olas la sacudían, porque el viento les era contrario. Al despertar, en el alba, Jesús va caminando hacia ellos, caminando sobre las aguas. Ellos al verlo lo confunden con un fantasma y gritan de miedo. Al escucharlos, Jesús les asegura: «Soy yo». Pedro, en nombre de todos, pide una prueba: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Teniendo una respuesta afirmativa, Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero la duda y el miedo se apoderaron de él, y antes de hundirse por completo grita: «Sálvame, Señor».
Jesús lo sostiene y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En el texto evangélico hay varios detalles un poco extraños. No es fácil encontrar una razón de la orden dada por Jesús. ¿Por qué los hace subir a la barca ellos solos? ¿A dónde deben dirigirse a esa hora? ¿Por qué Jesús no va con ellos? ¿Por qué duran tantas horas atravesando el lago? No parece que sea debido al mal tiempo, pues él sube muy tranquilo a la montaña a orar, y ahí permanece hasta antes del amanecer. Es sobre todo sorprendente la pretensión de Pedro de querer caminar sobre las encrespadas aguas, y tratándose de un experto nadador, tenga miedo a hundirse. Estos detalles hacen pensar a los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Para nosotros son una invitación a acercarnos al texto con prudencia, pues no solo se trata de la narración de un milagro, sino de una página de teología redactada con imágenes bíblicas. Algunas de esas imágenes son conocidas en la Biblia ante todo: la oscuridad de la noche. Tienen un cúmulo de significados negativos. Hacen referencia a las muchas veces que se habla de ella en el Antiguo Testamento. Llegada la noche. En el lenguaje simbólico del evangelista, indica la conclusión de la jornada de Jesús. Es el fin de su vida. Es el momento en el cual estaba solo ahí. Se aleja de la multitud y entra definitivamente en el mundo de Dios. Es por ello que los discípulos se encuentran en la oscuridad, en las tinieblas. La oscuridad es la imagen del distanciamiento de la duda, que envuelve aún al creyente más convencido. En ciertos momentos, incluso, a quien está motivado por una fe sólida se siente solo. Hace la experiencia angustiante del silencio de Dios. Y se pregunta si sus opciones son sacrificios, sus empeños por el bien tienen sentido. Tenemos la frase viento contrario. Los israelitas han hecho la experiencia de un fuerte viento del lado del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Las aguas en el Antiguo Testamento eran la imagen de las fuerzas que conducían a la muerte. El salmista, atormentado de una fuerte enfermedad que lo está conduciendo a la tumba, grita al Señor: «Extiende tu mano desde lo alto, sálvame, líbrame de las aguas profundas». En otro momento, obtenida la curación, dice: «Las olas de la muerte me envolvían, me aterraban torrentes destructores. Alargó desde lo alto su mano y me agarró. Me sacó de las aguas caudalosas. A su pueblo el Señor promete: si pasas por aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti». En el primer libro de los Reyes nos relata la experiencia del profeta Elías, que vive personalmente el camino del Éxodo, ahora en un sentido contrario. Lo hace para escapar de la persecución de la reina Jezabel, esposa de Ahab. En este pasaje se narra cómo la precipitada huida del profeta se transforma en un camino providencial, que lo conduce al descubrimiento inesperado de la cercanía de Dios. El profeta pasa la noche solo, en el monte Horeb, la misma montaña donde Moisés se había encontrado con Dios. El Señor se revela a Elías en el murmullo de una brisa. Muchas veces, en nuestra forma de pensar, tratamos de encontrar al Señor en donde sucedan cosas extraordinarias, milagros sorprendentes, y por el contrario, damos poca importancia a la brisa ligera del milagro silencioso de la Eucaristía. San Pablo, en la carta a los Romanos, se siente profundamente angustiado por su pueblo Israel, pues al rechazar a Cristo, se ha autoexcluido de la salvación, y por lo tanto, prorrumpe en el grito de dolor, después de haber testimoniado su amor por sus cohermanos, privilegiados por la gracia, en comparación con otros pueblos. Pronuncia las terribles palabras: «Aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos».